Bueno, nosotros somos de una asociación, una organización social de la comunidad inscrita legalmente y somos personas viviendo con el VIH, una de las poblaciones que sufre discriminación por salud. Eh, Estamos trabajando ya 28 años acá en Perú para poder cerrar las brechas que existen en cuanto a derechos, acceso, cobertura y protección de poblaciones vulnerables, ¿no? Ese es nuestro resumen. En realidad nosotros sentimos que no se está cumpliendo mucho, porque el escenario de la COVID mostró las grandes brechas, las desigualdades económicas, sociales, políticas y culturales, ¿no? Que están en el sistema y que también afectan a la salud y al acceso y la cobertura. Hemos visto cómo la gente durante la COVID se daba este proceso de sálvese quien pueda, o sea, quien tenía plata podía salvarse y migrar al norte por las vacunas. Y la clase media peruana también sufrió los estragos de camas de cuidados intensivos que llegaron a costar $500,000 de soles. Y los pobres que sobreviven con menos de $3 al día, ¿qué fue de ellos, no? Entonces las grandes desigualdades existen. Nosotros nos constituimos en el marco de los ODMs que estaban antes del 2015 y no se llegaron a cumplir. Por eso se trazaron los ODS hacia el 2030 como una aspiración para no dejar a nadie atrás y construir sociedades inclusivas. Pero no existe un sinceramiento de si se va a alcanzar esto. Los grandes sabios de los ODS nos dicen de que, bueno, eso es solamente poesía y que, bueno, vamos a tratar de ver hasta dónde llegamos. Nosotros los de VIH, los que tenemos VIH, estamos dentro del marco del ODS 3, pero vinculados a otros ODS como el 5, como el 10. No es un ODS exclusivo para salud, porque cruza el género, inclusive en poblaciones indígenas existe VIH en este momento, en varios países del norte y del sur. Por lo tanto, cuando nosotros demandamos vida digna y que no nos dejen atrás, estamos invocando ese principio de los ODS que no se cumple, ¿no? Que no se está cumpliendo básicamente porque no hay una inversión sólida para cerrar las brechas en salud y no hay un enfoque basado en los derechos. Todavía la salud en nuestros países de Latinoamérica sigue siendo visto como un gran negocio, el negocio de los medicamentos, el negocio de los equipos de diagnóstico, pero no se ve la salud como un derecho, ¿no? Y por lo tanto la mercantilización de la salud es monstruosa. En VIH, ¿cuánto medicamento se ha consumido durante décadas? Igual que la COVID, ¿cuánto dinero ha generado las vacunas? Y ahora estamos con la viruela del simio. Entonces, la salud no es considerada un derecho y no se atacan las determinantes sociales de la salud como la pobreza, el hambre, la exclusión, la discriminación, el racismo. Eso no se ataca. Tampoco se hace un fuerte trabajo en la educación del ciudadano. Al ciudadano se le tiene esperando a que su situación agrave y comience a congestionar los hospitales que tienen complejidad media y alta, y no todos tienen acceso a esos hospitales. Entonces, en conclusión, los ODS son una poesía que quizás no lleguemos a ver al 2030 y después se construirán otros objetivos súper recargados como Matrix para seguir tratando de ver que se cierren las brechas, pero estas desigualdades no van a ser fáciles de romper porque hay todo un modelo económico y una hegemonía del poder que viene del norte hacia el sur. Claro, la ANC es una plataforma de sociedad civil muy antigua que ha luchado mucho en épocas de conflicto. También ha impulsado la Conferencia Nacional de Desarrollo Social, las CONADES, y también las conferencias regionales. Tiene una estructura muy amigable. Nosotros hemos participado desde la revisión de los ODMs y después con los ODS, aportando al informe Luz, que se elaboró justo en el momento en que el Perú presentaba el informe voluntario, ¿no? Somos una organización de pacientes con VIH que está alimentando la mirada desde las desigualdades, ¿no? Desde el enfoque de las desigualdades, cuestionando el sistema mercantilista y también denunciando la corrupción en el sistema, ¿no? Cosas que no son tan fáciles de poner
porque de alguna manera incomodan, ¿no?, a quienes ejercen corrupción o tienen intereses cruzados dentro de este sistema, ¿no? Pero la ANC es un espacio muy dinámico, nos gusta mucho estar ahí. Hemos invitado a otros compañeros también que tienen VIH y que tienen tuberculosis, porque no se puede entender una sociedad civil sin la participación de las personas directamente afectadas por la problemática, ¿no?, de las poblaciones que sufren discriminación. En ANC también hay pueblos indígenas. Es una plataforma muy rica que a nosotros nos ha permitido exponer nuestros puntos de vista más allá de los indicadores del ODS 3, que habla sobre salud y bienestar, ¿no?, y que son indicadores sanitarios de cobertura. No son indicadores que miden la vida digna de las personas viviendo con el VIH o que tienen tuberculosis, ¿no? Nadie se explica por qué hay tantas décadas de inversión en SIDA y en tuberculosis y no hemos logrado derrotar ni al SIDA ni a la tuberculosis. Sigue siendo un gran problema. Se estima que hay 91.000 personas con VIH y 32.000 con tuberculosis. Para 33 millones de peruanos no sería tan difícil eliminarla, sino que algo está fracasando en este modelo de la salud pública que no recoge a las comunidades y no entiende su dinámica y por lo tanto no resuelve las desigualdades sociales que hacen que las personas sigan infectándose y sigan muriendo, ¿no? Eso es un poco... La ANC es un espacio bien curioso, nosotros estamos contentos de estar ahí aportando, se respetan nuestras opiniones y nos enriquecemos mucho con la agenda de los ODS, que no solamente es salud, es mucho más amplia, tiene que ver con el planeta y con unas sociedades pacíficas, ¿no? Ahí estamos nosotros trabajando con ellos. Sí, bueno, nosotros tenemos un sistema medio perverso, medio aristócrata y burgués. Por lo tanto, se eligen a los administradores porque se les paga por su servicio, pero adoptan una posición de emperadores. Entonces, adoptan el poder y se olvidan de la conexión con la masa. Nosotros también hacemos diálogos políticos con los candidatos, les mostramos que somos personas con VIH y les pedimos que incluyan políticas basadas en los derechos, pero cuando ejercen el poder se olvidan totalmente de eso. Por eso la sociedad civil no es una entelequia, es una construcción social en diferentes estratos. Hay una sociedad civil de clase media, que es la que demandó el control de las camas UCI durante la cuarentena en las clínicas privadas. $500,000 costaba, ellos bajaron a 45,000, pero para los pobres 45,000 es un montón de dinero. Pero la clase media que se representa en la sociedad civil, los académicos, los colegios profesionales, las ONGs, las empresas sociales de responsabilidad compartida, las iglesias también y sus líderes son una sociedad civil muy, muy interesante. Y hacia abajo están los gremios, los clubes, los vasos de leche, los comedores, las juntas vecinales, las personas de a pie que de alguna manera son sociedad civil, ¿no? Y están organizadas en cuestiones mínimas como acceso al agua, acceso al trato digno, ¿no? Debemos generar sinergias entre las dos, entre la clase media, donde están los académicos, los investigadores, las ONGs y los tejidos hacia abajo, ¿no? No puede haber una transformación social si no hay un match entre estos dos sectores, ¿no? Entre el sector que tiene recursos para hacer el activismo, porque para hacer activismo en el Perú hay que tener recursos. Uno no puede dejar el trabajo para hacer activismo. Ni siquiera creo que los sindicalistas tienen ese beneficio. Y entonces es necesario involucrar a todos. El problema es de todos, no es de una sola persona o de un grupo vulnerable, porque bueno, son vulnerables y así lo dicen las normas, sino que debemos construir justamente las sociedades inclusivas, pacíficas, donde no dejemos a nadie atrás. Son esas representaciones sociales donde todos nos sentimos iguales y como iguales ejercemos derechos iguales. No tenemos la discriminación como algo que excluye a un grupo sobre el otro o simplemente no lo ve, porque la discriminación también es sutil cuando no se ve. Y entonces yo pienso que hay una labor, porque en el diagnóstico que hicimos como Agenda 2030 encontramos que mucha comunidad desconoce qué son los ODS.
ODS. O sea, ese es un discurso exclusivo para los académicos, las ONG, la cooperación y Frecuencia Latina, que es un canal judío, hace poco ha sacado su área de ODS, ¿no? Apoyando los objetivos de desarrollo sostenible. Pero la gente de a pie, las escuelas, las organizaciones sociales de la comunidad no conocen cómo se aplican la integralidad de los 17 ODS, cómo se hace vigilancia de los ODS, cómo se construyen políticas con los que van a ser alcaldes o gobernadores regionales. A nivel central, el discurso de los ODS existe, pero no se ejecuta como tal, porque el gobierno tiene su propia forma de hacer gestión pública. Si tuviéramos una sociedad civil más fuerte, con diferentes frentes de lucha y de exigibilidad, quizás tendríamos mejores resultados en corto tiempo, pero esa es una construcción que inclusive requiere de inversión de tiempo, de hora, de recursos para poder hacer visible la necesidad de todos.